Hubo un descubrimiento misterioso en lo profundo del Mar Rojo. Las llamadas piscinas de la muerte. Vaya, eso da miedo. En el año 2020, los investigadores realizaron una inmersión en el Mar Rojo. El lugar de la misión estaba en el Golfo de Aqaba, entre Arabia Saudita y Egipto. Cerca del final de su expedición, mientras se adentraban más en las aguas que se oscurecían, notaron algunas algas extrañas flotando sobre el fondo marino. Decidieron usar un vehículo operado a distancia para investigarlas. De repente, descubrieron unos extraños lagos inmóviles de agua dentro del mar. Se llaman piscinas de salmuera. Básicamente, son bolsas de agua salada en lo profundo del fondo oceánico. Y cuando digo salada, lo digo en serio. A veces son hasta 8 veces más saladas que el agua del océano. Misteriosamente, no se mezclan bien con su entorno. Se formaron hace millones de años, en algún momento durante la época del Mioceno, cuando criaturas extrañas vagaban por la tierra y los depósitos minerales profundamente enterrados se disolvían en el mar. La piscina más grande abarca unos 10,000 metros cuadrados. Mientras tanto, otras 3 más pequeñas tienen menos de 10 metros cuadrados cada una. En un principio, este descubrimiento no parece tan aterrador, pero esta es la razón por la que son tan horripilantes. No solo son muy saladas, sino que también carecen de oxígeno. ¡Espera un segundo! ¿No es normal para algo que está bajo el agua? Resulta que las aguas de la Tierra están llenas de oxígeno, y al menos la mitad de este elemento proviene de los océanos. Así como las plantas en la Tierra, las plantas marinas, así como el fitoplancton y las algas, absorben la luz solar y producen oxígeno a través de la fotosíntesis. Liberan mucho oxígeno en el entorno. La vida marina consume la mitad, por lo que solo alrededor de 1/4 parte del oxígeno que respiramos proviene de los océanos. Al igual que nosotros, las criaturas del mar necesitan este elemento para sobrevivir. Sin él, no pueden respirar ni mantener su metabolismo. Por eso esas piscinas son súper peligrosas. Es como un charco de jarabe espeso para los animales. Cuando entran, las pobres criaturas se asfixian inmediatamente. Por eso, las piscinas están rodeadas de un cementerio de animales marinos. Pero veamos cómo pueden existir estos fenómenos en primer lugar. ¿Alguna vez has intentado hacer cubos de hielo con agua salada? Un adelanto. Es bastante difícil. Cuando agregas sal, el agua se vuelve más difícil de congelar de lo habitual. Un fenómeno que tiene un nombre muy elegante: depresión del punto de congelación. Esto se debe a que la sal interfiere con los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. A medida que se congela, partículas, suciedad o sales disueltas son expulsadas hacia los lados. Como resultado, la sal es de alguna manera expulsada de los cristales de hielo y queda atrapada cerca de los bordes, en pequeñas burbujas o bolsas. Algo similar sucede en el océano cuando el agua de mar comienza a congelarse bajo las frías capas polares. La sal no se congela junto con el agua. En su lugar, es expulsada, formando un líquido supersalado y frío, la salmuera. Entonces, se hunde hasta el fondo del océano. A gran escala, todo este proceso también ayuda a la formación de las corrientes. A pesar de ser tan peligrosos, estos lagos hipersalados tienen vida microbiana, porque a los microbios no les importa, sobreviven en cualquier lugar. Literalmente hay mantas gruesas llenas de microbios en las salmueras. También hay algunas criaturas amantes de la sal como camarones y anguilas rondando por los bordes de las piscinas. Son espeluznantes. Esperan atrapar presas desprevenidas que se acerquen demasiado al tóxico lago de la muerte. Suena desagradable, pero este descubrimiento nos ofrece algunas perspectivas fascinantes sobre cómo podría haber surgido la vida en la Tierra. Ya sabemos por la teoría de la evolución que venimos del océano, pero ahora los científicos piensan que la vida podría haber comenzado en el mar profundo en algunos lugares muy oscuros y sin oxígeno. Estas piscinas de salmuera son como cápsulas del tiempo. Son lo más cercano que hemos encontrado a la Tierra primitiva. Pueden contarnos la historia del planeta en cuanto a terremotos, inundaciones, tsunamis y más. Por ejemplo, tienen algunos vestigios de lluvias que ocurrieron hace más de 1000 años. Y también pueden ayudarnos a buscar vida en otros planetas ricos en agua. Por ejemplo, Marte probablemente tuvo enormes océanos en su superficie.
Ahora, los científicos de la NASA quieren enviar un instrumento especial llamado Habit para una misión especial al planeta rojo que estudiará cosas similares a nuestras piscinas de salmuera. El Habit nos dirá más sobre cómo aparece y sobrevive la vida en el universo. Hay muchos fenómenos fascinantes e inexplorados como este en el Mar Rojo. Por eso, los científicos llevaron a cabo la llamada Expedición de la Década y pasaron alrededor de 5 meses explorando el lugar. Esta expedición fue lanzada por el Centro Nacional para la Vida Silvestre. Hicieron tantos descubrimientos notables que ahora tenemos 77 nuevos artículos de investigación. Por ejemplo, encontraron más de 10 agujeros azules, increíbles sumideros submarinos que albergan ecosistemas únicos. También aprendieron que los delfines pueden usar esos agujeros azules para proteger a sus crías de los depredadores. Los científicos encontraron rastros de grandes tiburones blancos, una inquietante comunidad de peces linterna de aguas profundas que viven en condiciones de bajo oxígeno e incluso una nueva especie de coral. Son los corales de aguas profundas más resilientes los que también se adaptan sin problema a la falta de oxígeno, como los microbios que mencionamos antes. Hablando de eso, la investigación también nos mostró algunos nuevos respiraderos térmicos antiguos y grandes acumulaciones de formaciones microbianas cerca de la isla Farazán. ¿Puedes creer que aún así solo hemos explorado el 5% del océano? Está dividido en varias capas según la profundidad. Cada capa se vuelve más oscura y aislada de la luz solar a medida que profundizamos. Los lugares a los que no puede llegar la luz solar son aterradores. La capa divertida y adorable, con delfines y tortugas, se llama zona epipelágica o de luz solar. Es tan pequeña, pero tiene una profundidad de aproximadamente 200 metros. Luego tenemos la zona mesopelágica o de penumbra. Es la capa de misteriosos pulpos, tiburones y otros solitarios que se extiende hasta unos 900 metros de profundidad. Y los horrores comienzan más abajo. Nos encontramos con la zona batipelágica, o de medianoche. Se extiende hasta 4.000 metros bajo la superficie, como la mitad del Everest. Aquí encontramos al famoso y desafortunado pez gota, calamares y peces abisales. Debajo se encuentra la zona abisal, que se extiende hasta unos 6.000 metros de profundidad. Dado que no hay mucha luz solar ni oxígeno, la mayoría de las criaturas aquí son bastante pequeñas, como los gusanos tubícolas y los camarones. La oscuridad continúa hasta que llegamos al lugar más aterrador del planeta. Una zona llena de fosas formadas por los movimientos de las placas tectónicas, la zona Hadal. Se llama así por Hades, la deidad del inframundo en la mitología griega. Así como el reino de Hades es oscuro, remoto y custodiado, la zona Hadal es la parte más profunda del océano. Comienza a alrededor de 6.000 metros y puede llegar a descender a 11.000 metros o más. La famosa fosa de las Marianas también pertenece a esta zona. Solo 3 individuos en la historia han visitado estas profundidades en persona, así que es uno de los lugares menos explorados y más misteriosos de nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de la increíble presión, las temperaturas cercanas a la congelación y la completa oscuridad, aún hay seres que logran sobrevivir aquí. Criaturas como los anfípodos, que se alimentan de materia muerta que cae desde arriba, y el pez caracol Hadal, que vive hasta 8.200 metros de profundidad. Los científicos suponían que si no hay luz solar, no habría mucho oxígeno alrededor. Pero un día, un equipo de investigación decidió medir los niveles de oxígeno en una de esas zonas profundas. Sorprendentemente, los niveles eran súper altos. Revisaron el equipo, pensando que estaba fallando, pero no. Todos los sensores mostraban lo mismo. El oxígeno era generado de alguna manera por las rocas. Estas pequeñas rocas del tamaño de una papa en el fondo del mar se llaman nódulos polimetálicos. Son ricas en metales como cobre, níquel y cobalto, y básicamente son como pequeñas baterías. Cuando pones una batería en agua salada, puede producir burbujas de gas, un proceso llamado electrólisis. Del mismo modo, estas rocas generan pequeñas corrientes eléctricas que son lo suficientemente poderosas para producir los mismos gases y dividen las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno.
fue la primera vez que vimos oxígeno producido por algo no vivo. Esto es lo que los científicos ahora llaman oxígeno oscuro. Resultó que alrededor de la mitad de las grandes especies marinas, o megafauna, vivían solo de oxígeno oscuro. Todos estos descubrimientos están reformulando nuestra comprensión acerca de dónde y cómo podría evolucionar la vida. Significa que podríamos encontrar vida en otros planetas o satélites con condiciones de bajo oxígeno, como Encélado y Europa, las lunas de Júpiter y Saturno que tienen grandes masas de agua congelada. ¡Qué maravilla! Científicos descubrieron algo parecido a la Atlántida cerca de Australia. Hubo un continente entero que ahora está bajo el agua. Esto es lo que le sucedió. Hace unos 70.000 años, durante la última edad de hielo, existía una enorme masa de tierra llamada Saúl. Estaba ubicada en el suroeste del Océano Pacífico. Este antiguo supercontinente conectaba lo que hoy conocemos como Australia, Nueva Guinea, Tasmania y las Islas Aru en una sola y gigantesca extensión de tierra. Imagina unas exuberantes selvas tropicales rodeadas de hermosas montañas. Las más altas de Saúl estaban en las tierras altas de Nueva Guinea, con picos que alcanzaban más de 3.900 metros. Este hermoso lugar era el hogar de una variedad de animales únicos, la mayoría de los cuales eran criaturas con bolsa. Pero en aquel entonces no se trataba solo de koalas y canguros. Saúl estaba lleno de diferentes tipos de herbívoros, excavadores, carroñeros y depredadores. Era el hogar de un enorme diprotodón, un poderoso cazador tilacoleo y una aterradora megalania, una criatura mucho más grande que cualquier lagarto vivo hoy en día. Era un lugar único porque el resto del mundo estaba lleno de animales placentarios en ese momento, como lobos, elefantes y humanos. En Saúl, los únicos mamíferos normales eran los murciélagos y los roedores. Pero no todas sus partes eran iguales. Las regiones de Timor, Arafura y Carpentaria estaban cubiertas por sabanas calientes y bosques secos. Se parecía un poco a la Australia moderna, desiertos de aire caliente con matorrales, estepas y bosques templados a lo largo de la costa este. En aquella época la gente migraba por todo el mundo. Realizaron un viaje increíble desde el sudeste asiático hasta Saúl y llegaron por primera vez hace entre 60 y 45.000 años. Principalmente viajaban a pie y cruzaban el mar usando balsas de bambú y barcos simples. Vinieron de una antigua masa continental llamada Sunda, que incluía partes del sudeste asiático. Viajaron a través de una serie de islas conocidas como Wallacea y eventualmente se dispersaron por Saúl. Y no fue un viaje pequeño, Saúl era enorme, alrededor de 10,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que los Estados Unidos o Canadá. Se extendía desde el Ecuador hasta la parte sur de Nueva Zelanda. Entonces llegaron a lo que ahora es Australia y se convirtieron en los primeros habitantes del lugar. Los científicos piensan que Saúl tenía una población de 500.000. Hemos descubierto pinturas rupestres que datan de hace unos 40.000 años. Es una escena de caza que representa un anua o búfalo en miniatura, frente a figuras de humanos y animales. Los investigadores están tratando de entender cómo estos primeros pobladores se desplazaron a través de Saúl y dónde podríamos encontrar evidencia arqueológica de su viaje. Para ello, crearon un modelo de evolución del paisaje. La simulación mostró cómo Saúl cambió entre hace 75.000 y 35.000 años. Mostró posibles rutas de migración y sitios arqueológicos. Es probable que los humanos viajaran a lo largo de las costas y ríos. Pero, ¿cómo se sumergió Saúl frente a la costa de Australia, similar a la mítica Atlántida? Durante la última edad de hielo, gran parte del agua de la Tierra estaba encerrada en enormes capas de hielo y glaciares. Los niveles del mar eran mucho más bajos que los actuales. Después de eso, las temperaturas globales aumentaron. Las capas de hielo se derritieron y los niveles del mar subieron, inundando los puentes terrestres que una vez conectaban diferentes partes de Saúl. Hace unos 8.000 años, Nueva Guinea se separó de Australia continental y luego hace alrededor de 6.000 años Tasmania hizo lo mismo.
Todavía podemos explorar las partes submarinas de Saúl gracias a la nueva tecnología. Los buzos exploran y recolectan muestras directamente del fondo del océano. Los drones submarinos pueden ir a lugares que son demasiado profundos o peligrosos para que los humanos los exploren. Y con el mapeo por sonar, los científicos usan ondas sonoras para crear mapas del fondo oceánico. Es como usar un eco para ver lo que hay bajo el agua. Las ondas sonoras rebotan en el lecho marino y regresan, ayudándonos a crear una imagen de cómo se ve. Bajo el agua, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra y otros artefactos. También descubrieron fósiles de animales como el Diprotodon y el Thylacoleo. Al estudiar el terreno submarino de Saúl, aprendieron sobre los ríos antiguos, lagos y costas que existieron durante la Edad de Hielo. Pero Saúl no es el único continente submarino. No es la única joya oculta del sudeste asiático. Toma a Sondalandia, un lugar compuesto por Sumatra, Java, Borneo y algunas otras islas. Este lugar era increíblemente grande durante la Edad de Hielo, pero ahora está casi completamente bajo el agua. Casi, pero no del todo. Las partes sobre el océano están llenas de vida. Si te gustan los pájaros, visita este lugar. Alberga casi una quinta parte de las especies de aves del mundo. Puedes ver aves coloridas como el águila halcón de Java y el estornino de Bali entre los frondosos bosques. También es el hogar de una cuarta parte de las especies de peces de la tierra. Las aguas de Sondalandia son un paraíso para la vida marina, incluso para los animales más exóticos como las arowanas asiáticas. También es un tesoro de flores, ahí es donde puedes encontrar la Rafflesia y el Tintan Arum, las flores más grandes del mundo. Esto lo hace muy similar a Zenlandia. Zenlandia es una porción de tierra larga y estrecha, aproximadamente la mitad del tamaño de Australia. Se separó de la Antártida hace unos 100 millones de años. Al igual que Sondalandia, no está completamente bajo el agua. El 7% de él se mantuvo por encima del nivel del mar. Esta pequeña parte que sobresale es lo que ahora llamamos Nueva Zelanda, junto con la isla Stewart y algunas islas más pequeñas. Estos pedazos de Zenlandia son exuberantes y cálidos. Están llenos de volcanes, cordilleras, hermosos géiseres naturales y fuentes termales. Los habitantes locales, los maoríes, utilizan estas aguas termales para cocinar. Colocan maíz, huevos y verduras en cestas y las sumergen directamente en las aguas termales. A veces cocinan la comida en un horno de pozo usando piedras calentadas. Otro mundo oculto es conocido como Argolandia. Esta misteriosa masa continental fue una vez parte de Australia, cuando los dinosaurios se paseaban por allí. Volvió locos a los científicos durante décadas. Sabían que existía porque dejó una gran extensión en el antiguo lecho marino, la llanura abisal de Argo. Hace unos 155 millones de años se desprendió de Australia diciendo adiós. El continente derivó hacia el norte y cuando llegó al sudeste asiático simplemente desapareció. Los científicos no tenían idea a dónde se fue, pero hace poco finalmente encontraron sus restos. Resulta que las partes inferiores de la pobre Argolandia comenzaron a hundirse en la fosa de Sunda, un aterrador pozo oceánico muy profundo. La corteza terrestre se hundió en el manto. Mientras tanto, las partes superiores de Argolandia fueron empujadas hacia arriba y agarraron las rocas más jóvenes en tierra firme. Debido a esto, Argolandia se fragmentó en un conjunto de piezas más pequeñas. Estas formaron partes de Borneo, Java, Celebes y otras regiones. Los restos están enterrados bajo Indonesia y Birmania. Imagina una masa terrestre colosal del tamaño de Groenlandia, la Gran Adria. Su viaje comenzó hace unos 240 millones de años cuando se separó del supercontinente Gondwana. Comenzó a moverse hacia el norte y después de 100 millones de años disfrutando de los mares cálidos, de repente chocó contra Europa y se hizo pedazos. La mayoría de estos fragmentos se hundieron en el manto terrestre, pero algunos se desprendieron y se convirtieron en parte de cadenas montañosas como los Alpes. Hoy en día, los vestigios de Gran Adria están dispersos en más de 30 países, desde España hasta Irán, por eso son tan difíciles de encontrar.
Seychelles también fue parte de Gondwana. Sí, estas idílicas islas se encuentran sobre el antiguo continente. Sabemos mucho al respecto debido a sus fascinantes afloramientos de granito. Hace 100 años, Alfred Wegener descubrió la deriva continental, pero nadie le creyó. Estos afloramientos de granito lo ayudaron a demostrar que no estaba loco y que las placas tectónicas realmente se estaban moviendo. Las Seychelles se separaron de la India y Madagascar y con el tiempo se convirtieron en un solitario triste en el Océano Índico. Esto probablemente ocurrió debido a unos volcanes muy activos en los trams del Deccan. Pero ahora las islas albergan especies únicas tanto en tierra como en los arrecifes de coral cercanos. Mauritia se separó de la India después de la extinción de los dinosaurios. A lo largo de su viaje se alargó en una forma de cinta y también se rompió en pedazos. Ahora está dispersa bajo el Océano Índico. Los científicos encontraron esta tierra perdida al estudiar pequeños cristales antiguos llamados zircones. Estos son como cápsulas del tiempo. Tienen entre 660 millones y 2.000 millones de años de antigüedad. Eso es incluso más antiguo que la propia Mauricio. Estos cristales sugerían que hay otra Atlántida en algún lugar cercano, pues resulta que hay continentes ocultos en todo el mundo y tal vez descubramos más en el futuro. El verano. Playas, un bronceado perfecto y cigarras zumbando tan fuerte que apenas puedes escuchar. Probablemente sea el único momento en que pensamos en ellas, pero las cosas serán diferentes en 2024. Millones, incluso miles de millones de cigarras están esperando en silencio bajo nuestros pies el día perfecto para emerger. Un apocalipsis de cigarras ocurrirá pronto, y la última vez que enfrentamos una situación tan aterradora fue en 1803. Las cigarras han existido por alrededor de 5 millones de años y hay más de 3.000 especies en el mundo. En el este de los Estados Unidos hay dos tipos diferentes. Primero, las cigarras anuales. Son las que se escuchan durante el verano. Aunque tienen este nombre, no significa que realmente tengan un ciclo de vida anual. Las ninfas, que es como se les llama a sus bebés, pueden pasar hasta 5 años bajo tierra hasta que emergen. El segundo tipo son las cigarras periódicas, que son especies diferentes que aparecen cada 13 o 17 años. De hecho, este es el ciclo de vida más largo de cualquier insecto en el mundo. En 2024, habrá un suceso sincronizado que la gente está llamando el apocalipsis de las cigarras. Esta vez, 2 diferentes camadas de cigarras periódicas sincronizarán sus ciclos de vida. Así que la camada 13, que aparece cada 17 años, y la camada 19, que aparece cada 3 años, emergerán al mismo tiempo. Esta situación es tan rara que no volverá a suceder en otros 221 años. Estamos hablando de miles de millones de estos insectos emergiendo en todo el medio oeste y el sureste de los Estados Unidos. Podría comenzar a finales de abril y durar unas 6 semanas. Se espera que un tipo de cigarra emerja principalmente en Illinois, mientras que el otro tipo podría cubrir un área mucho más grande, incluyendo Missouri, Luisiana, Carolina del Norte, Illinois. Sí, resulta que estos dos grupos comparten algunas áreas geográficas, así que a los residentes de Illinois les espera un impacto doble. Lo mismo ocurre para Indiana. Ahora, podrías preguntarte, ¿qué hacen estas cigarras durante esos 17 años además de, no sé, planear su apocalipsis? Bueno, viven bajo tierra sin luz solar, pero no están durmiendo. Son muy conscientes y activas en su forma de ninfas. Excavan túneles y se alimentan de la savia de las raíces de los árboles. Cuando cumplen 17 años, verifican si la temperatura es adecuada para salir. Y son muy quisquillosas con eso. Solo emergen cuando el suelo a unos 20 centímetros de profundidad alcanza los 18 grados centígrados. Es por esa razón que las cigarras de diferentes partes de Estados Unidos aparecen en diferentes momentos. El suelo de Virginia podría alcanzar esa temperatura ideal antes que el suelo de Illinois, por ejemplo. Pero hay algo seguro. Una vez que se establece la temperatura correcta, todas las cigarras de esa zona específica lo sentirán y harán su viaje a la superficie juntas. Comenzarán a excavar para salir del suelo y tratarán de trepar lo más rápido posible a una estructura vertical cercana, como un árbol. Una vez allí, mudarán su exoesqueleto y revelarán sus alas como adultos. Este viaje tiene un solo propósito:
reproducirse. Y para ello se embarcarán en una ruidosa búsqueda de pareja. El apocalipsis de las cigarras será prácticamente eso. Lo sé, es un poco desalentador, ¿no es así? No tienes que temerles, porque las cigarras no son para nada peligrosas. No muerden ni pican. Ni siquiera son dañinas para las plantas de tu jardín. Son solo ruidosas. Así que tener miles de millones de cigarras emergiendo del subsuelo significa que su ruido hará que mucha gente se vuelva loca, ya que el apocalipsis durará unas 4 semanas. Lo que hace que las cigarras sean tan ruidosas es, en esencia, que tienen un instrumento musical incorporado a su cuerpo. En un lado de su abdomen tienen una estructura exoesquelética con surcos llamada timbal. Cuando es momento de hacer ruido, flexionan y relajan los músculos alrededor del timbal. La frecuencia de estas contracciones es muy rápida, de hasta 480 veces por segundo. Es tan rápida que los oídos humanos lo perciben como un sonido continuo. Al usar el aparato timbal, las cigarras producen sonidos de chirridos, clics o chasquidos. Su zumbido agudo, o canto de apareamiento, puede alcanzar hasta 100 decibelios. Es como escuchar una motocicleta o un martillo neumático sin parar, al menos hasta que terminen su ciclo de vida. Los expertos tienen un consejo para quienes tienen audición sensible: alejarse de ciertos entornos para disminuir la exposición al ruido. Es decir, no te acerques a las cigarras. Una repugnante consecuencia del apocalipsis de las cigarras es que la gente tal vez se encuentre con una gran cantidad, y quiero decir una gran cantidad, de cadáveres de insectos por todos lados, y un montón de exoesqueletos sobre los árboles y arbustos. Además, cuando la breve vida de las cigarras adultas está por terminar, tienden a caer al suelo, aterrizar de espaldas y quedarse completamente inmóviles luego de 1 o 2 espasmos. Y eso puede ser un poco perturbador. Si te da asco solo imaginar una alfombra de exoesqueletos crujientes, tengo que decir que no todos sienten lo mismo. Algunas personas están fascinadas por estos insectos. Tanto es así que hay grupos que planean vacaciones para observar este fenómeno de cerca. También hay una aplicación que mapea el rango de los insectos y permite tomar fotos y reportar avistamientos de cigarras. Esto no es solo un pasatiempo. Esta aplicación ayuda a los científicos a entender cómo se están adaptando las cigarras durante estos ciclos y cuáles serán sus próximos movimientos. Además de los entusiastas de los insectos, y las propias cigarras, por supuesto, habrá alguien más que estará muy feliz con este evento de doble nacimiento: la naturaleza. Cuando estos insectos emergen del suelo, no solo proveen alimento para depredadores como las aves, sino que también cumplen una función vital al airear el suelo y ayudar a las raíces a obtener oxígeno. ¿Qué pasa después de que todos se levantan? Tomemos como ejemplo a estas 2 cigarras. El macho canta y la hembra ama su canción. Se enamoran a su manera. Y con eso me refiero a poner huevos en los agujeros de un árbol. Siguen haciendo eso durante unas semanas hasta que la hembra pone unos 600 huevos. Después de eso, su trabajo está hecho. Así que es como el triste final de la historia de Romeo y Julieta. Ambos pierden la vida. Y por eso el apocalipsis de las cigarras termina con una pila de exoesqueletos en el suelo. Ahora, hablemos de sus crías. 6 semanas después, los huevos se rompen y los bebés de cigarras caen al suelo. Continuarán la tradición enterrándose en la tierra, tal como lo hicieron sus padres cuando eran pequeños. Estas ninfas en particular permanecerán bajo tierra durante los próximos 13 o 17 años hasta que vuelvan a emerger. Tal vez hayas notado que siempre digo 13 años y 17 años sin agregar palabras como aproximadamente o alrededor de. Eso es porque su ciclo es casi un reloj. Y es bastante complicado explicar cómo saben exactamente cuántos años han pasado. Muchos científicos especulan que las cigarras periódicas tienen algún tipo de reloj molecular interno. Ya sabes que los árboles pasan por ciclos estacionales, ¿verdad? Durante este proceso, la composición de su savia cambia y las ninfas de cigarras subterráneas se alimentan de esa savia. Así que esta podría ser la forma en que el entorno les proporciona pistas sobre el paso del tiempo. Al completar el ciclo estacional por 17ª vez, los árboles les dan la pista final. Es hora de salir. Aunque esta es una idea interesante, ninguna teoría ha sido comprobada. Mientras esperamos una explicación adecuada, prepárate para el apocalipsis de las cigarras con auriculares con cancelación de ruido, tapones para los oídos o máquinas de ruido blanco.
Si aún te repugna su aspecto y tu plan es viajar lejos, no te preocupes, será la primera y última vez que tengas que hacerlo, ya que el próximo evento de doble progenie ocurrirá recién en el año 2245. En el 2017, un objeto extraño fue avistado en nuestro sistema solar. Tenía la forma de un tubo largo, similar a un panqueque. Ningún asteroide o cometa conocido que hubiéramos visto se parecía a eso. Su exterior también era peculiar. Era al menos 10 veces más reflectante que el material promedio que vuela por el espacio, con algunos sugiriendo que tenía una superficie similar al metal pulido. Cuando pasó por el Sol y dejó nuestro alcance, aceleró más rápido de lo que nuestra gravedad podía explicar. A primera vista parecía que este objeto tenía un cohete atado a su espalda. Este inusual visitante incluso recibió un nombre espacial, Oumuamua. Este proviene del hawaiano y se traduce como explorador o visitante de una tierra lejana. Y debido a sus características, los científicos pronto comenzaron a preguntarse si este era por fin un grupo de criaturas de otro mundo que querían hacernos una visita. Antes de adentrarse de lleno en las suposiciones de ciencia ficción, los astrónomos recopilaron la información de la que estaban seguros. Comenzaron con el hecho de que Oumuamua debía haber provenido de otro sistema solar. Debió haber ocurrido algún evento desafortunado en su sistema de origen que condujo a su expulsión. Lo que no sabían era si esto era un cometa o un asteroide. Ambos son objetos celestes que orbitan un sol, pero tienen composiciones y comportamientos distintos. Los cometas están compuestos principalmente de hielo, polvo y material rocoso. A menudo incluso se los llama bolas de nieve sucias. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que el hielo se vaporice, lo que libera gas y partículas de polvo al espacio. Esto crea una cola brillante y luminosa que puede extenderse por millones de kilómetros. Generalmente, los cometas tienen órbitas elípticas que a menudo los llevan desde los confines distantes del sistema solar hasta más cerca del Sol. Los asteroides, sin embargo, están compuestos principalmente de roca y metal. En nuestro vecindario son restos de la formación temprana del sistema solar y se encuentran típicamente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. A diferencia de los cometas, los asteroides no desarrollan colas cuando se acercan al Sol, ya que no tienen hielo. Además, sus órbitas generalmente siguen trayectorias más circulares en comparación con los cometas. Por todos los informes, Oumuamua debería ser un cometa, ya que parecía proceder de una ubicación diferente en el universo. Sin embargo, no mostraba las señales típicas de actividad cometaria. Espera un minuto. ¿Estoy haciendo un comentario sobre lo cometario? Nah, olvídalo. Oumuamua carecía de cola y no expulsaba gas mientras pasaba. No como yo. Aunque se comportaba como un cometa, se parecía más a un asteroide. Otra gran pregunta es cómo los científicos lograron detectar a Oumuamua en primer lugar. Considerando la inmensidad del espacio y el tiempo en la galaxia, es algo asombroso. Las estrellas tienen una vida útil de millones o miles de millones de años, y la formación de un sistema solar toma cientos de millones de años. Incluso los objetos más rápidos tardan decenas de miles de años en viajar de una estrella a otra. En contraste, los humanos solo han estado observando los cielos con telescopios durante unos 400 años, una fracción minúscula del tiempo cósmico. Y solo en las últimas décadas, incluso años, hemos desarrollado la tecnología necesaria para detectar y rastrear objetos rápidos y tenues. Ya sea que rocas como estas sean abundantes, o que hayamos tenido una suerte increíble con nuestras detecciones, o simplemente quiso ser visto. Otra pregunta que se planteó fue ¿de dónde podrían provenir tales objetos? Es muy improbable que Oumuamua haya provenido de un sistema solar maduro y estable. Esto se debe a que tales sistemas no expulsan suficiente material para llenar la galaxia. Ocasionalmente alguna roca aleatoria podría ser lanzada al espacio, pero rara vez puede viajar tan lejos. Sin embargo, los sistemas jóvenes actúan de manera diferente. En estos entornos caóticos, las colisiones, fusiones y migraciones se producen por todos lados. Hay muchas rocas diminutas que deambulan, candidatas perfectas para ser expulsadas. El sistema solar que expulsó a Oumuamua debió haber tenido un planeta similar a Júpiter. Su tamaño masivo y gravedad podrían influir en otros objetos del sistema, provocando posibles expulsiones. Pero no todos los sistemas solares desarrollan planetas del tamaño de Júpiter. A menudo los planetas masivos terminan cerca de sus estrellas, convirtiéndose en versiones más calientes de Júpiter. Estos mundos que orbitan cómodamente un sol tienen menos probabilidades de expulsar escombros. Los planetas similares a Neptuno también podrían desempeñar un papel.
Aunque no son tan masivos como Júpiter, suelen habitar las regiones exteriores de los sistemas solares. Nuestro sistema solar tiene el cinturón de Kuiper, un dispositivo de cometas en sus regiones más alejadas. Durante las primeras etapas de un sistema solar, las interacciones entre planetas similares a Neptuno y los escombros son comunes. Sin embargo, encontrar planetas similares a Neptuno en otros sistemas ha sido un desafío. Nuestros métodos para detectar exoplanetas funcionan mejor para objetos masivos cerca de sus estrellas, lo que dificulta detectar contrapartes de Neptuno más alejadas. Oumuamua también fue asociado a una teoría peculiar sobre cómo surgió la vida en el universo, la panspermia. Es una hipótesis que sugiere que la vida existe a lo largo de todo el universo y puede ser distribuida entre planetas por diversos medios como asteroides, cometas e incluso naves espaciales. Afirma que la vida debe haberse originado en un lugar en el universo para luego propagarse a otros cuerpos celestes. Los seguidores de la teoría de la panspermia han sugerido que tales objetos interestelares podrían potencialmente transportar diminutos microbios, esos bloques de construcción de la vida entre sistemas estelares. Si tales objetos impactaran un planeta o una luna, podrían transferir estos materiales y sembrar el cuerpo celestial con vida. Por ahora no hay evidencia que respalde la idea de que este cometa en particular haya transportado vida entre sistemas estelares. Después de años de investigación, el consenso general se convirtió en que Oumuamua era, de hecho, un cometa. La razón por la que se movía de manera extraña era porque podría tener hidrógeno congelado en su superficie que reaccionaba al ser tocado por la luz solar. Cuanto más cerca llegaba de nuestro Sol, más rápido se volvía, liberando ese hidrógeno y cambiando su trayectoria a través de nuestro sistema solar. Su color también respaldaba esta teoría. Era rojo, lo que podría significar que había sido golpeado por rayos cósmicos durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo estuvo expuesto a esos rayos, más hidrógeno acumuló en el proceso. Pero dado que no pueden estar completamente seguros, los astrónomos tienen un plan para seguir a este visitante. Una idea es enviar una misión para investigarlo. Ya está lejos de nosotros, pero puede que aún no sea demasiado tarde. Podríamos ser capaces de enviar una sonda lo suficientemente rápida como para alcanzar el cometa. El plan fue denominado Proyecto Lyra y pretende utilizar la órbita de la Tierra y la de Júpiter para impulsar una sonda lo suficientemente lejos para alcanzar a Oumuamua. Si funciona, será el dispositivo espacial más rápido que hayamos enviado al universo. Una trayectoria potencial de la sonda espacial implica utilizar la atracción gravitacional de nuestro planeta y la de Júpiter como un efecto de látigo. La sonda abandonará nuestro planeta y reingresará a la órbita de la Tierra antes de enviarla a encontrarse con la atracción de Júpiter. Será enviada de nuevo cerca de nuestro planeta por segunda vez, donde será eyectada con suficiente fuerza para alcanzar el cometa. El proyecto Lyra también tiene como objetivo seguir a un segundo visitante lejano llamado Borisov. Este fue descubierto por un astrónomo aficionado y ahora lleva su nombre. Lo interesante de este es que, está impecable. Al igual que nuestra experiencia con Oumuamua, tampoco hemos visto algo como Borisov antes. Los estudios de la luz que proviene de su nube de polvo y gas muestran que es muy limpio en comparación con otros objetos espaciales. Después de que se notó por primera vez en agosto de 2019, los astrónomos estudiaron su camino a través de nuestro sistema solar y concluyeron que también venía de otra estrella. Pero Borisov nos dio más tiempo para estudiarlo porque lo detectamos antes en su viaje por nuestro vecindario. Los investigadores utilizaron telescopios avanzados para observar el polvo que emana de Borisov. Descubrieron que está expulsando más de 181 kilogramos de polvo por segundo. También se dieron cuenta de que Borisov tiene más monóxido de carbono de lo que usualmente tienen los cometas de nuestro sistema solar, pero la cantidad no es la misma en todas partes del cometa. Esto nos indica que probablemente el objeto espacial comenzó a formarse cerca de su estrella de origen antes de alejarse, quizá debido a planetas más grandes en su sistema. La luz de Borisov está mucho más polarizada que la de otros cometas que hemos visto, y su nube es extremadamente lisa. Esto nos indica que Borisov nunca ha interactuado con otra estrella. El desierto del Sahara es tan grande que cubre el 8% del territorio mundial. Es más grande que los Estados Unidos o China, pero sorprendentemente no es el desierto más grande del mundo. Es el tercero más grande, detrás de la Antártida y el Ártico. Sin embargo, definitivamente es el lugar más caluroso. Las temperaturas allí alcanzan los 57 grados Celsius. Este lugar tiene algunas de las dunas de arenas más increíbles que jamás hayas visto.
se alzan hasta 450 metros. Pero aquí está lo sorprendente. Existe un verdadero riesgo de que estas dunas continúen esparciéndose hasta cubrir el mundo entero. Sorprendentemente, la influencia del desierto del Sahara se extiende mucho más allá de sus fronteras. Su polvo, transportado por vientos poderosos, llega al Reino Unido y atraviesa el continente europeo, en especial en invierno. Este polvo que se asienta en el suelo cuando llueve es una vista familiar para aquellos que viven en el Reino Unido, ya que a menudo deja un residuo rojo en los autos. Esta conexión entre el Sahara, Inglaterra y Europa sirve como un recordatorio severo del alcance global de los fenómenos medioambientales. Podrías pensar que esto no es gran cosa, pero podría transformar a Europa en un desierto y dejar su suelo infértil y a los europeos sin alimentos. El suelo es un aspecto fundamental de la existencia humana, tan crucial como el agua limpia y el aire. Sin él, nos quedamos con nada más que un paisaje desolado y estéril. El desierto del Sahara ya ha hecho su salto a través del mar Mediterráneo, lo cual es preocupante y podría cambiar el paisaje para siempre. Ya se ha convertido en desierto una quinta parte de España. La próxima víctima será Italia, que también enfrentará el problema de la desertificación. De hecho, casi todos los países europeos están padeciendo el mismo inconveniente. Según un experto, Mauricio Scortino, la tierra que no ha cambiado durante casi 2000 años se convertirá principalmente en roca y las personas que viven en esta tierra se habrán ido. El 60% del suelo en Moldavia ha desaparecido y el problema se ha extendido más allá del Mar Negro. Ha llegado hasta China y Mongolia, a miles de kilómetros de distancia del desierto del Sahara. Todo esto provoca pérdidas de $400.000 millones al año. La amenaza es tan significativa que incluso la ONU ha reunido los recursos necesarios para resolver el problema lo más pronto posible. Italia está enviando ayuda a África para detener la expansión del Sahara. Si este proceso no se detiene en los próximos 10 años, millones se verán obligados a abandonar sus hogares. El desierto está creciendo cerca de 48 kilómetros por década. Haz los cálculos y verás cuánto tiempo tardará en cubrir Europa. Desde 1920, el Sahara ha aumentado cerca del 10%. Sin embargo, no toda la esperanza está perdida, ya que más de 172 países se han unido para poner fin a la desertificación del mundo. El Programa Mundial de Alimentos es un proyecto que busca traer de vuelta la tierra verde que alguna vez estuvo presente en el Sahara. Cuando les contaron a las personas que llamaban al Sahara su hogar lo que estaban a punto de hacer, estas básicamente se rieron en sus caras y dijeron que era imposible. Pero cuando tienes un objetivo específico en mente, lo imposible puede volverse posible. Si viajáramos alrededor de 5.000 años atrás en el pasado, veríamos un hermoso bosque con densos árboles verdes y césped. El clima de África ha estado cambiando durante 21.000 años, desde una vegetación fantástica hasta desiertos inhabitables. Esto tiene que ver con la rotación de la Tierra y los monzones que traen agua a este seco continente. Pero con la ayuda de los científicos y algunos trucos ingeniosos, podemos traer de vuelta la vegetación y detener el avance del Sahara. El río Senegal sirve como frontera entre el desierto del Sahara, la ciudad de Senegal y Mauritania. Cuando miras esta área desde el espacio, puedes ver cómo el desierto se está expandiendo hacia Senegal porque casi no hay vegetación en las orillas del río. Los bosques pueden servir como una barrera e impedir que la arena se vuele y el desierto se expanda. Se está realizando un esfuerzo por crear una gran muralla verde y la forma en que lo están haciendo es realmente impresionante. No había crecido nada en el área actualmente restaurada durante más de 40 años, lo que hizo que los habitantes locales buscaran otros lugares para llamar hogar. La gente estaba emocionada cuando vio que la tierra podía ser restaurada. Estaban muy comprometidos y aprendieron a trabajar con el suelo y a cultivar alimentos. En este momento, más de 300 kilómetros cuadrados han sido restaurados y transformados en exuberante vegetación. La región del Sahel está en el punto de partida de la desertificación y es crucial establecer primero una pared verde en esa área. Crear este muro no es ciencia espacial, ya que solo requiere de unos pocos pasos simples. El suelo allí es horneado por el sol y es tan duro como un bloque de concreto. Si alguna vez has vertido agua sobre concreto, sabes que simplemente se aleja. No se queda en un solo sitio. Entonces tuvieron que crear medias lunas retentoras que contuvieran el agua y la hicieran disponible para las plantas. Cuando aprendas cómo funcionan estas medias lunas, podrías decir, ¿cómo no se les ocurrió antes? En realidad esta técnica es milenaria y en su momento fue implementada en el Sahel, pero se perdió con el tiempo. Cuando llueve, el agua se recoge en las medias lunas que están situadas un poco más bajas que el suelo, debajo de las líneas de contorno.
Al observar un mapa topográfico, puedes ver estas líneas. Estas muestran la elevación del terreno y juegan un papel vital en la posición de las medias lunas. También existe una especie de banco al final de la forma que evita que el agua se desborde. Y en el medio hay plantas que se muestran felices porque tienen suficiente agua para prosperar. Además, es esencial cultivar plantas nativas que están acostumbradas a condiciones adversas como el sorgo y el mijo. Estas han sobrevivido allí durante miles de años y producen una buena cantidad de biomasa, lo que significa que la tierra en la que crecen puede ser rehabilitada más rápido y la gente tendrá alimento más pronto. El agua que ingresará a las medias lunas no se perderá, penetrará en el suelo y repondrá las aguas subterráneas. Esto garantizará que nunca se agotará el H2O del suelo y que las futuras generaciones tendrán agua utilizable. Esta brillante técnica de plantación no se limita a las medias lunas. Las personas también crean líneas y plantan varios vegetales como tomates. A continuación, hay lugares solo para árboles como limones o naranjas. Después de un largo y caluroso día, nada es mejor que una limonada fría recién hecha. Los árboles también protegerán el suelo y con algo de suerte habrá un nuevo bosque en el desierto del Sahara. El objetivo es replicar la dinámica forestal. Comenzar con pequeñas plantas y expandirse gradualmente a plantas más grandes que son más útiles que las diminutas. El propósito es plantar más de 10.000 árboles. En este momento muchas personas están dejando el Sahara después de la temporada de lluvias, yendo a las ciudades o abandonando África por completo. En esta época del año los pueblos parecen ciudades fantasma. Solo se pueden encontrar animales allí. La mayoría de las personas se han ido. Quiero decir, ¿quién podría culparlas? Nadie quiere vivir en la arena donde nada crece. Por suerte, con toda esta nueva antigua tecnología que se ha desarrollado, muchas personas están regresando lentamente pero con seguridad a sus tierras y comenzando a trabajar en la agricultura. Lo mejor es que no hay inviernos brutales, por lo que las plantas crecen 12 meses al año y las personas siempre pueden tener comida. La gente se está volviendo más social porque ahora todos permanecen en sus aldeas y no viajan mucho. Si este proyecto resulta, África se salvará y el mundo no se convertirá en un desierto gigante. Unas extrañas explosiones en colores azul vibrante están produciéndose por todo el universo y mantienen intrigados a los astrónomos. Este raro y tremendamente poderoso evento tiene un nombre: Evento Transitorio Óptico Azul Rápido. El fenómeno no se comporta como nada que conozcamos, y las cosas se volvieron aún más extrañas cuando el más reciente ocurrió en un lugar donde no debería haber sucedido. Para entender realmente lo que pasó el año pasado, necesitamos retroceder un poco. Este tipo de extraña explosión fue detectada por primera vez en junio de 2018. La explosión azul ocurrió a unos 200 millones de años luz de la Tierra y recibió el apodo de la vaca. No, este evento no se parecía en absoluto a una vaca, pero sí tenía un formato inusual. En aquel entonces, esta explosión fue la más asimétrica que los astrónomos habían visto jamás. Estalló en el espacio en una forma aplastada, como un panqueque, no en una esfera típica como se habría esperado. Este fenómeno fue similar a una supernova, que es el tipo más común de explosión cósmica que ocurre cuando una estrella agota su combustible nuclear y colapsa bajo su propia gravedad. Sin embargo, los científicos también notaron 3 diferencias cruciales. Número 1. Este fenómeno es más poderoso que una supernova típica. Cuando sucede, la explosión azul emite más energía que toda una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas como el Sol. Número 2. Es mucho más rápida. La explosión alcanza su brillo máximo y se desvanece en cuestión de días, mientras que una supernova puede tardar semanas o incluso meses en disiparse por completo. Y la última diferencia: estas explosiones azules también pueden ser mucho más brillantes. Se considera que estos objetos misteriosos son el fenómeno óptico más brillante conocido en el universo. Pero a diferencia de una supernova normal, se piensa que no hay elementos radiactivos que alimenten esta luminosidad. Así que eso significa que la energía debe provenir de otra parte. Pero la pregunta es, ¿de dónde? Este es solo uno de los misterios que los científicos aún están tratando de descifrar. Ha habido una intensa investigación desde que el evento fue observado por primera vez, y 15 telescopios alrededor del mundo están buscándolo de forma constante. Desde 2018, estas explosiones extremas han sido detectadas cerca de una vez al año. Por lo tanto, aunque son raras, no son increíblemente infrecuentes.
Existen varias explicaciones posibles para la existencia de estos eventos. Tal vez la más aceptable sea que se trata de un cadáver estelar, es decir, lo que queda cuando una estrella deja de existir. Así que estamos considerando dos principales sospechosos aquí. Podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro que produce emisiones cercanas a la velocidad de la luz. La teoría es así. Hay una estrella masiva, mucho más grande que aquellas que producen supernovas regulares. Luego, comienza a colapsar. Se esperaría que tal evento ciertamente deje un agujero negro. Supongamos que esta estrella masiva no está lista para abandonar el universo de una manera tranquila. En su lugar, crea un disco giratorio alrededor del agujero negro compuesto de gas, polvo y otras materias. Como si importara. Este llamado disco de acreción puede expulsar corrientes de material a velocidades increíblemente altas, casi como poderosos chorros cósmicos. Y eso podría ser exactamente lo que vemos como esos repentinos destellos de luz. De nuevo, es solo una teoría. ¿Qué es exactamente lo que desencadena estas explosiones? Sigue siendo un misterio, y se necesita mucha más observación y análisis. Los expertos creen que explicar una rareza semejante es un tesoro científico. Después de todo, estamos hablando de un cadáver estelar que no está simplemente ahí. En realidad, es bastante activo. Desde que se avistó este evento por primera vez, todas las ocurrencias similares que nuestros telescopios han captado se han producido en el mismo lugar. Es decir, las explosiones siempre ocurrieron en los brazos espirales de diferentes galaxias. Pero el año pasado, las cosas cambiaron. El telescopio espacial Hubble dejó sin palabras a los científicos en abril de 2023, cuando captó por primera vez este mismo tipo de extraña explosión, pero en medio de la nada. Bueno, no sucedió dentro de una galaxia como se suponía. Ocurrió en el espacio, entre dos de ellas. Más precisamente, a unos 50.000 años luz de una gran galaxia espiral y a unos 15.000 años luz de una pequeña. Este evento es conocido hoy como el Finch. ¡Oh, genial! Así que, cuando finalmente estábamos acercándonos a encontrar algunas respuestas, la ubicación inusual del fenómeno Finch vino a arruinarlo todo de nuevo. Entonces, tal vez haya otra explicación para ello. La especulación comenzó poco después del descubrimiento. Una idea es que podría haber sido una colisión entre dos estrellas de neutrones que viajaban muy lejos de sus galaxias anfitrionas. Estas dos podrían haber estado girando una hacia la otra durante miles de millones de años. Y cuando colisionaron, produjeron una llamarada más de 100 veces más brillante que una supernova normal. Para que esta hipótesis sea correcta, una de estas estrellas de neutrones tendría que estar altamente magnetizada, lo que amplificaría la explosión. Otra posibilidad es que la explosión haya sido una estrella desgarrada por un agujero negro con una masa entre 100 y 1000 veces la del Sol. Aunque todavía tenemos muchas dudas, una cosa es segura. El Finch es un evento transitorio óptico azul rápido. Excepto por la extraña ubicación donde ocurrió, tiene todas las demás características para ser clasificado como tal. Es súper brillante, como yo, y súper rápido, y su origen es súper difícil de explicar. Además, los datos del telescopio Gemini Sur, el observatorio de rayos X Chandra y el radiotelescopio Very Large Array lo han confirmado. Añadir esta última información solo hace que sea cada vez más difícil para los investigadores encontrar algún tipo de patrón en todo este evento. El Finch no es el único evento peculiar en su categoría. Regresemos al año anterior, a 2022. En septiembre se avistó una explosión azul y se ganó el apodo de Demonio de Tasmania. Al igual que las anteriores, este estallido azul apareció y desapareció rápidamente. Entonces, ocurrió algo misterioso. Exactamente 100 días después, los observadores que aún seguían el fenómeno recibieron un regalo de Navidad adelantado. Observaron otro resplandor y fue tan brillante y fascinante como el original. ¡Espera! Entonces, estamos hablando de dos explosiones similares y extrañas que ocurrieron en el mismo lugar y próximas en el tiempo. Esto fue una novedad. Rápidamente, 13 telescopios alrededor del mundo tenían todos los ojos puestos en el evento del Demonio de Tasmania, incluido uno equipado con una cámara de alta velocidad.
A lo largo de 120 días lograron capturar otros 14 pulsos de luz irregulares. Eso fue ciertamente asombroso, porque demostró que, en lugar de aparecer una vez y desvanecerse como se esperaba, el demonio de Tasmania continuaba explotando con energías similares a las de una supernova una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Puedes imaginar tal poder? Este escenario aún intriga a la comunidad científica porque empuja los límites de la física. No solo por la producción de energía tan extrema, sino también por las explosiones de corta duración. Por cierto, sus destellos duran de 10 minutos a aproximadamente 4 horas. Créeme, en la escala del universo se considera súper rápido. Esta fue la única vez que se observó una temporada extendida de este evento. Sin embargo, después de reflexionar, la comunidad científica dividió sus opiniones al respecto. Por un lado, el demonio de Tasmania podría haber sido un evento totalmente único y singular. Por otro, tal vez fue solo la primera vez que nuestros telescopios lo captaron desde un ángulo más frontal. Para comprender mejor lo que está sucediendo, los científicos aún necesitan observar muestras más grandes del fenómeno. Todas las esperanzas están puestas en el próximo observatorio Vera C. Rubin que actualmente está siendo construido en Chile. Tendrá un telescopio de 8 metros de ancho acoplado con la cámara digital más grande del mundo jamás fabricada para este propósito. Según la NASA, esta tecnología podría finalmente darnos algunas respuestas sobre estas explosiones azules. Podemos esperar tiempos emocionantes por delante, ya que esto podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la evolución estelar. Júpiter alguna vez fue plano y se parecía a un caramelo, y no era el único planeta plano en nuestro sistema solar. Resulta que hay muchas cosas que pueden salir mal durante la formación de un planeta, como que se bloquee con el Sol o que sea arrastrado al espacio abierto. Veamos. La Tierra no es plana, pero Júpiter podría haberlo sido. En lugar de ser una gran bola redonda, los gigantes de gas de nuestro sistema podrían haber comenzado más como panqueques planos. Júpiter es uno de los más antiguos entre nuestros vecinos. Tiene 4.600 millones de años, igual que nuestro Sol. Y cuando era apenas un planeta bebé, probablemente se formó a través de un proceso llamado inestabilidad del disco. Todo comienza con las estrellas. Cuando una estrella se está formando, no parece un objeto redondo. Es más bien un gran disco de material. Durante esta etapa soplan vientos muy calientes compuestos por partículas cargadas. El polvo de este disco contiene elementos como carbono y hierro. Algunos de ellos colisionan y se adhieren entre sí, formando objetos más grandes. El polvo se convierte en guijarros, los guijarros se transforman en rocas, y las rocas chocan entre sí, haciéndose más grandes. El gas del disco ayuda a que todos estos fragmentos sólidos se unan. Algunos se deshacen, pero otros permanecen unidos. Y son estos los que se convierten en las piezas básicas de los planetas. Se les llama planetesimales. Incluso gigantes de gas como Júpiter comenzaron siendo motas de polvo más pequeñas que un cabello humano. Con el tiempo formaron sus propios discos grandes y en forma de anillo de gas. Comenzaron a girar alrededor de nuestro Sol, creciendo en tamaño al recolectar gas y rocas como bolas de nieve. Los gigantes gaseosos son especiales. Nacieron de las partes más frías del disco. En las áreas frías, las moléculas se mueven más lentamente, lo que las hace más fáciles de capturar. En estos lugares, el agua podría congelarse y los pequeños trozos de hielo se unen y se mezclan con el polvo. Estas bolas de nieve sucias se acumulan y luego forman los núcleos de planetas enormes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En las zonas más cálidas cercanas a la estrella comienzan a formarse planetas rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Después de que nacieron los gigantes helados, no quedó mucho gas para los más pequeños. Podría llevar decenas de millones de años que estos planetas rocosos se formen después de que nace la estrella. Y nuestro Sol estaba creciendo al mismo tiempo, absorbiendo el gas cercano y empujando los objetos lejanos aún más lejos. Después de miles de millones de años, el disco cambió por completo, transformándose en una estrella redonda con un montón de planetas, planetas enanos, asteroides, lunas, meteoroides y cometas a su alrededor. Recientemente las simulaciones demostraron que los protoplanetas, como se llama a estas primeras bolas polvorientas, no comienzan pareciéndose a los planetas que conocemos. En el caso de los gigantes de gas como Júpiter, se parecían más a bolas aplastadas o a caramelos. Cuando el Sol era joven, el disco de gas y polvo que lo rodeaba se enfrió y se volvió inestable.
comenzó a romperse en grandes fragmentos. Estos fragmentos colapsaron dramáticamente bajo una enorme gravedad para formar Júpiter. Con el tiempo se convirtió en un gigante gaseoso redondo. Existen muchas rarezas que pueden suceder durante el proceso de formación de un planeta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Venus o Urano giran en sentido contrario en comparación con otros planetas? Normalmente, cuando los objetos se forman a partir de un disco giratorio de gas, tienden a girar en la misma dirección. Por ejemplo, si haces girar un montón de bolas en un hilo, todas girarán de la misma manera. Por lo tanto, teóricamente, todos los planetas deberían girar en la misma dirección también. Pero hay muchos objetos de movimiento rápido, como cometas y asteroides en nuestro sistema solar. Cuando chocan con los planetas, especialmente durante sus primeros días, esta colisión podría hacer que los planetas giren en la dirección opuesta. Venus y Urano probablemente sobrevivieron a una gigantesca colisión. Por fortuna no fueron repelidos hacia el espacio exterior, ya que la gravedad del Sol y de los planetas cercanos los atrajo de vuelta a su lugar. También existen los llamados planetas en rotación sincrónica o con bloques de mareas. Estos son cuerpos celestes que giran de tal manera que un lado siempre enfrenta a su estrella, mientras que el otro lado permanece en oscuridad perpetua. Por lo tanto, un lado siempre está muy caliente mientras que el otro está extremadamente frío. Si estuviéramos en un planeta así, solo podríamos vivir en una delgada línea intermedia. Estos planetas se forman cuando están muy cerca de su estrella. Las fuerzas gravitacionales son extremadamente poderosas y, con el tiempo, estas fuerzas disminuyen la rotación del planeta hasta que coincide con el tiempo que tarda en orbitar la estrella. Imagina que estás girando en tu silla. Alguien se acerca a ti y, sujetando tu silla con las manos, comienza a girar contigo. De esta manera siempre se enfrentan el uno al otro. Los planetas con rotación sincrónica funcionan de manera similar. Nuestra luna está bloqueada por mareas con la Tierra, por eso solo le vemos una cara. Hemos descubierto más de 5.000 planetas fuera de nuestro sistema solar, llamados exoplanetas. Algunos de ellos tienen órbitas muy extrañas. Por ejemplo, hay planetas con órbitas increíblemente largas. Tardan miles de años en completar un giro alrededor de su estrella. U órbitas muy irregulares, parecidas a las de los cometas. O los llamados Júpiteres calientes, que están muy cerca de su estrella, mucho más cerca de lo que Mercurio está de nuestro Sol. Pero estos planetas no podrían haberse formado donde están ahora. A medida que su sistema solar evolucionó, fueron cambiando su posición por alguna razón. Este reordenamiento se llama migración planetaria. Existen 3 formas principales en que ocurre esta migración. Primero, debido al gas y al polvo que giran alrededor del planeta. Cuando un planeta choca con estas partículas, puede crear patrones espirales en el gas. Estos patrones pueden empujar al planeta más cerca del centro o alejarlo dependiendo de cómo se mezclen. Esto se conoce como migración impulsada por gas, y es lo que ocurrió a Júpiter cuando se acercó al Sol hace miles de millones de años. Así también se explica la existencia de los Júpiteres calientes. En segundo lugar, los planetas grandes pueden empujar a los más pequeños cambiando sus trayectorias. En tercer lugar, la gravedad de la estrella puede tirar del planeta haciendo su órbita más circular. ¿Alguna vez has oído hablar de los planetas errantes? Imagina un planeta solitario flotando en la inmensidad del espacio sin una estrella a la que llamar hogar. Son como los nómadas de nuestra galaxia condenados a vagar eternamente. Y hay tantos que podría haber más planetas flotantes libres que los que están atados a las estrellas. Estamos hablando de billones de planetas errantes paseándose solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. A menudo son tan grandes como Júpiter, pero la mayoría podría tener el tamaño de la Tierra. Algunos incluso podrían tener una atmósfera espesa que los mantiene cálidos a pesar de estar lejos de cualquier estrella. También podrían tener auroras increíbles, mientras que en otros, tal vez haya lunas con agua líquida. Un potencial refugio para la vida. Incluso existen las posibilidades de que contengan vida extraterrestre. Estos planetas podrían chocar con otras estrellas o incluso con sistemas planetarios enteros mientras viajan por el espacio. A veces pueden quedar atrapados en la gravedad de una estrella por un tiempo antes de ser expulsados nuevamente al espacio. ¿Pero cómo nacen? En ocasiones, durante este caótico proceso de formación de planetas, no todos logran permanecer cerca de sus estrellas progenitoras. Algunos son expulsados de sus sistemas solares debido a poderosas interacciones gravitacionales con otros planetas o estrellas en tránsito. Estos planetas expulsados se convierten en planetas errantes. En el año 2012, los astrónomos descubrieron un sistema solar del comienzo mismo del universo. Este sistema incluía una estrella y 2 planetas. Lo denominaron un sistema fósil.
La estrella es extremadamente antigua, tiene alrededor de 13.000 millones de años, casi tanto como nuestro universo entero. Estaba compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Esto es raro porque los planetas suelen formarse a partir de nubes de gas que contienen elementos más pesados. Fue entonces cuando descubrimos que la forma en que se formaban los planetas antes es diferente de cómo se forman ahora. Sabemos que las estrellas con más metales tienen más probabilidades de tener planetas. En la jerga de astronomía, metales se refiere a cualquier elemento químico que no sea hidrógeno o helio. Pero en el universo temprano no había muchos metales. La mayoría se formaron dentro de las estrellas y luego se dispersaron en el espacio cuando esas estrellas explotaron. Entonces, ¿cuándo aparecieron los primeros planetas? Este sistema recién descubierto nos ayuda a responder estas preguntas. Sus dos planetas gigantes orbitan una estrella que es increíblemente baja en metales y extremadamente antigua. Son muy difíciles de encontrar, pero existen, lo que significa que quizás hay más planetas en sistemas pobres en metales de lo que pensábamos, y estudiarlos nos ayudará a aprender más sobre la historia de la formación de los planetas. India podría dividirse horizontalmente en dos partes a medida que choca con Eurasia. El movimiento de la placa india, que incluye la mayoría del sur de Asia moderno, está causando que el Himalaya crezca. Este proceso comenzó hace unos 60 millones de años, cuando la placa chocó por primera vez con Eurasia. Científicos de los Países Bajos han utilizado el poder de un simulador de inteligencia artificial para prever cómo será esta región algún día. El modelo informático mostró que el subcontinente indio se fusionará con el Cuerno de África en aproximadamente 200 millones de años. Las ciudades actuales de Bombay, en India, y Mogadiscio, en Somalia, se convertirán en vecinas inmediatas. Estarán ubicadas a lo largo de una cadena montañosa recién formada que los científicos han nombrado provisionalmente como Somalaya. Al otro lado de esta formación geológica, Madagascar se unirá a Sumatra, mientras que Calcuta y la isla de Mauricio ocuparán la misma región. Sri Lanka dejaría de existir al convertirse en parte del continente indio. Más al norte, los científicos predicen que los Himalayas aumentarán de altura en un futuro previsible. A medida que la placa india continúe avanzando hacia el norte, habrá cambios importantes en el paisaje circundante. La actual línea de falla se desplazará aún más hacia el sur. Dentro de decenas de miles de años en el futuro, Nepal podría no existir. La cordillera del Himalaya se habrá expandido lateralmente para absorber por completo el país montañoso. Además, podría haber muchos más terremotos en esta parte del mundo debido a este movimiento. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la velocidad a la que India se está moviendo hacia el norte en dirección a Eurasia es de apenas medio centímetro al año. Algunos de ellos piensan que esto ocurre debido a la flotabilidad de la placa. Esto evita que la placa india se hunda en el manto, lo que da a Tíbet su topografía elevada. Otros académicos creen que la estructura se está deformando bajo presión. Este proceso se asemeja a lo que sucede con una hoja de papel cuando la empujas horizontalmente contra una pared. A medida que aplicas más presión en su borde, la hoja comienza a elevarse en el medio. En el mundo real, este abultamiento sería la meseta del Tíbet. Una teoría reciente nos ofrece la tercera explicación para el proceso. Su artículo aún debe ser sometido a revisión por pares, pero los hallazgos son intrigantes. El equipo internacional de investigadores introdujo un nuevo concepto, la delaminación de la placa india. Este término simplemente significa la separación de las capas de un material que se supone debe estar unido. Piensa en un sándwich que tiene queso y jamón entre dos panes. Si sacas una de esas capas, obtienes delaminación. En términos geológicos, este proceso implica que la parte superior de la placa se desprende y se mueve hacia arriba. En el caso de la placa india, esta es la sección que soporta la elevación del Tíbet. La sección inferior es más densa, lo que la hace hundirse en el manto. De esta manera, la tectónica de placas es similar a un pastel en capas. Los chefs colocan la capa más esponjosa y densa en la parte inferior para que la parte superior más pesada no la aplaste.
científicos desarrollaron su tesis al analizar los gases de helio en muestras de agua de los manantiales calientes de la región. El helio 3 es un isótopo raro que demuestra que el manto está cerca de la superficie de la Tierra. Investigadores midieron las proporciones del isótopo de helio en 200 manantiales tibetanos. El patrón que observaron muestra cuán cercano está el manto a la superficie del norte de Tíbet. Más al sur, encontraron mucho helio 4, otro isótopo, lo que significa que la placa está intacta. Forma una barrera que el helio 3 no puede penetrar, excepto en una región cerca de Bután en la parte oriental del Himalaya. La actividad sísmica en la región es una buena prueba de que la delaminación, esa teoría del sándwich, es completamente real aquí. Y nos muestra que el manto está invadiendo desde el lado oeste de la meseta. Este concepto cuestiona las viejas ideas establecidas sobre el comportamiento de las placas tectónicas. Los científicos detrás del estudio sospechan que la forma única de la placa india contribuye al proceso de delaminación. Es más gruesa en su punto más al norte y más delgada en los lados. Si todo esto es cierto, significaría que las colisiones continentales tienen una naturaleza más dinámica y compleja de lo que los geólogos creían anteriormente. Los científicos aún no tienen suficientes pruebas sólidas para confirmar la validez de la nueva teoría, solo indicios. Actualmente, perforar a profundidades de más de 96 kilómetros es mecánicamente imposible. Pero tales excavaciones son necesarias para estar completamente seguros de que el proceso de delaminación está ocurriendo. Con la tecnología adecuada podríamos entender mejor los riesgos asociados con los terremotos en la región de Asia-Pacífico. Este es el hogar del famoso Anillo de Fuego, donde se encuentran localizados el 75% de los volcanes de la Tierra. Aquí ocurren 9 de cada 10 de todos los terremotos. La placa tectónica India-Australia-Capricornio bajo el Océano Índico también es importante para resolver los misterios tectónicos de la Tierra. El término que usan los geofísicos para tales ubicaciones es límite de la placa naciente. Estos son los lugares donde las placas tectónicas comienzan a separarse o a presionarse entre sí. Representan la etapa inicial de un límite de placa en pleno desarrollo. Tal transformación geológica se desarrolla a un ritmo de apenas el 5% de una pulgada por año. Eso es aproximadamente tan largo como el ancho de un espagueti. No debería preocuparnos demasiado desde la perspectiva de hoy. La placa India-Australia-Capricornio está destinada a dividirse a la mitad a lo largo de decenas de millones de años. Científicos de Francia estudiaron registros de 2 terremotos que ocurrieron en 2012 y concluyeron que debe haber un límite naciente allí. Los terremotos normalmente ocurren en lugares donde se encuentran 2 o más placas tectónicas, pero los temblores en el Océano Índico se produjeron en medio de la placa. Los científicos utilizaron escaneo sonoro para mapear el fondo del mar y ver qué estaba pasando realmente allí. Después de un análisis más profundo del área marina frente a la costa de Australia Occidental, los investigadores encontraron una red compleja de 62 cuencas de separación a lo largo de una zona de fractura. Los datos científicos respaldaron la idea de que la placa tectónica se está separando lentamente, pero con seguridad. Es una prueba más de que la capa exterior de nuestro planeta es dinámica, no estática. En algunos casos, no necesitas ser un científico para notar estas poderosas fuerzas subterráneas. Enormes grietas aparecieron casi de la noche a la mañana debido a fuertes lluvias en una región rural de Kenia con alta actividad sísmica. Primero, en 2018, y luego, nuevamente en 2023. La población local nombró a la más grande de ellas el Gran Keniano. Estos eventos no fueron incidentes aislados, sino señales del sistema del Rift de África Oriental, parte del Gran Valle del Rift. Este enorme fenómeno geológico, que se extiende desde Jordania hasta Mozambique, nos muestra la división gradual del continente africano en 2 subcontinentes. Puedes encontrar valles de Rift en todo el mundo como prueba de cómo los movimientos de las placas tectónicas están cambiando el planeta. El Rift de África Oriental muestra la dinámica subyacente de las placas Nubia y Somalí.
La de Nubia sostiene la mayor parte de África y la placa somalí más pequeña acuna el Cuerno de África. Las dos están alejándose gradualmente una de la otra, lo que provoca la formación de grietas dentro del Valle del Rift. Este proceso de fractura continental que se está produciendo a un ritmo ligeramente más rápido que en India llevará a la división de África en dos continentes. Todo este proceso, que se prevé ocurra en los próximos 10 a 50 millones de años, marcará un evento geológico significativo que nos recordará las transformaciones históricas de la Tierra. La última vez que la geografía de nuestro planeta cambió de manera tan drástica fue durante el periodo Jurásico. El mapa mundial de esa época es reconocible, pero las masas de tierra estaban curiosamente posicionadas desde la perspectiva moderna. En el norte, Eurasia aún estaba conectada de manera laxa a América del Norte, que en ese momento se llamaba Laurasia. Esta masa de tierra se estaba alejando lentamente del supercontinente de Gondwana más al sur. Consistía en lo que hoy conocemos como África, Sudamérica, Australia y la Antártida. En aquel tiempo, la placa india estaba más cerca de Madagascar que de Eurasia, como lo está hoy. Existen comunidades enteras de organismos diminutos e inusuales que viven en lagunas en la Patagonia, y son algunas de las primeras formas de vida que existieron. Nadie sabía de ellos hasta que dos científicos, Brian Hynek, de la Universidad de Colorado, y María Farías, de la consultoría ambiental Punabio, fueron a explorar ciertas áreas en la Patagonia. La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina, y poca gente vive allí. Solo algunos agricultores y ganaderos de ovejas que generalmente se instalan cerca de los ríos y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y distante donde vivían tribus indígenas, por ejemplo, los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de algunas formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos, y vamos a ver de cerca estos interesantes microorganismos que encontraron Brian y María. Esos dos tuvieron que conducir durante 9 horas en caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo, en el que solo viven 35 personas. Estas dependen de un solo manantial, ya que casi nunca llueve allí. En la última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo se subió a un auto y avanzó por el camino tanto como pudo hasta que se volvió demasiado difícil conducir. Continuaron la ruta a pie el resto del camino. Fue difícil porque tenían que llevar agua para lidiar con la intensa luz del sol. En algunos lugares, terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un barro hecho de sal. Allí arriba había 12 lagunas con aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, excepto agua muy ácida y salada e intenso sol directo. Pero era como un viaje al pasado, porque esas condiciones eran similares a cómo lucía la Tierra hace muchos, muchos años atrás. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin un microscopio, pero se agrupan y forman grandes comunidades. En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque produjeron oxígeno. Recordemos que la Tierra, en sus etapas iniciales, no tenía mucho de este gas en su atmósfera. Los primeros estromatolitos podrían haber estado formados por diversos tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, sino que solo vivían una vida tranquila allí. Formaban capas, amontonándose unas encima de otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir un poco de luz solar.
utilizaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse unidas. Brian también estaba increíblemente sorprendido porque esos eran los estromatolitos vivos más grandes que había visto jamás. Los estromatolitos vivos suelen crecer hasta más de 1 metro de altura, pero los recién descubiertos medían 5 metros de ancho y tenían algunos metros de alto, lo que es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares. Y los fosilizados eran aún más grandes. Hace mucho tiempo podían crecer más de lo que crecen hoy en día porque no había muchas otras especies que pudieran comerlos o dañarlos. Además, hoy en día existen muchos otros organismos que pueden crecer más rápido y ser más masivos que ellos y ocupar su espacio. Es por eso por lo que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros donde apenas nada más puede vivir, como en estas lagunas muy salinas ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar en la Puna de Atacama. Los estromatolitos que se encuentran allí son los más famosos porque podrían ser algunos de los mejores ejemplos de la vida más temprana en nuestro planeta. Pero en realidad no son la primera forma de vida en la Tierra. Los fósiles más antiguos que tienen son de 3.500 millones de años, mientras que otras evidencias que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente 4.100 millones de años. Tal vez algunos estromatolitos vivían en aquel entonces también. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde esa época, y los lugares donde podrían haber vivido no han sobrevivido. Todo esto puede no parecer mucho a primera vista porque nadie ha encontrado una bestia exótica y extraña que nuestro mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de cómo podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos que están interesados en estudiar Marte suelen venir a este lugar, ya que podría ser similar a cómo se veía el planeta rojo hace muchísimo tiempo. Si hubiera fósiles escondidos en las rocas antiguas de Marte, podrían parecerse a estos estromatolitos. Otra tierra lejana ha revelado algunos de sus secretos. Estoy hablando de la Antártida, con un antiguo mundo perdido hallado bajo su hielo. La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y capas de hielo. En algún momento solía ser parte del supercontinente de Gondwana, junto con lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la península arábiga y el subcontinente indio. Pero en algún punto se separó y fue a construir una vida por su cuenta. Se formó a medida que otras masas terrestres comenzaron a alejarse, lo cual creó su línea de costa. Pero la Antártida también era diferente en muchas otras formas en aquel entonces. Solía ser una tierra cubierta de magníficos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos utilizaron radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo allí. Esta tierra antigua, que está cerca del Océano Índico, es tan grande como el estado de Maryland en los Estados Unidos o Bélgica. Tiene más de 14 millones de años de antigüedad. Algunos estudios dicen que esta área se formó hace más de 34 millones de años, que fue mucho antes de que la Antártida entrara en su gran congelación. Al principio, las temperaturas allí eran más altas, posiblemente como el clima en Patagonia o en los fríos bosques templados lluviosos de Tasmania, Nueva Zelanda o tal vez incluso más tropical que eso. Pero a medida que el clima se enfriaba, pequeños glaciares comenzaron a formarse en colinas cercanas a los ríos. Los valles se hundieron más debido a toda esa capa de hielo que los cubría. Y luego, las temperaturas cayeron aún más y una gigantesca capa de hielo cubrió todo el continente, escondiendo esos antiguos glaciares. Los ríos moldearon este mundo hace mucho tiempo, mucho antes de que terminara cubierto de hielo,
el cual casi alcanza los 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. Los estudios científicos de esta área demostraron que esos paisajes estaban llenos de tierras altas y montañas. El hielo que se formó sobre la Antártida hizo que toda el área fuera muy fría, por lo que el paisaje ya no pudo erosionarse. Eso significa que todo ha permanecido básicamente igual e intacto bajo el hielo durante millones y millones de años. Lo interesante es que sabemos menos sobre esta tierra oculta bajo el hielo que sobre la superficie de Marte. Una forma de explorarla más sería perforar estos glaciares para verificar muestras de sedimentos debajo. Esto podría darnos más información sobre la antigua flora y fauna congelada en su interior. Aunque este no es un método nuevo, se utilizó uno similar para recoger muestras de 2 millones de años en Groenlandia. Australia también tiene su mundo secreto. Organismos antiguos fueron hallados escondidos en rocas de las partes norteñas del continente que tienen alrededor de 1.600 millones de años. Estas criaturas microscópicas son parte de una familia llamada eucariotas. Los miembros de esta familia que existen hoy incluyen plantas, hongos, animales e incluso aquellos organismos diminutos con solo una célula, como las amebas. Todos los seres vivos con núcleos en sus células, incluyéndonos a nosotros, pueden rastrear su árbol genealógico hasta uno de los miembros más antiguos de esta familia. Ese es conocido como el último ancestro común de los eucariota y vivió hace más de 1.200 millones de años. Estos organismos antiguos eran más complejos y grandes que las bacterias. Tal vez fueron los primeros depredadores en la Tierra, ya que podrían haber cazado bacterias. Escucha esto. Los pulpos son visitantes del espacio exterior. Así es como pudo haber ocurrido. Unos huevos de pulpo conservados en hielo dentro de naves espaciales se estrellaron contra la Tierra. Luego, estas criaturas se mezclaron con un conjunto preexistente de información genética disponible en nuestro planeta. Y listo, nacieron los pulpos. Podría ser muy difícil demostrar que los inteligentes pulpos son seres extraterrestres. Sin embargo, la idea se basa en una teoría que existe desde la antigua Grecia, conocida como panspermia. La panspermia es una hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo, no solo en los planetas. Así que elementos como el polvo espacial, los asteroides e incluso las naves tienen algo de vida adherida a ellos. Y cuando viajan a través de la galaxia, la vida se disemina. Esta corriente de pensamiento ha sido polémica, porque contradice la idea de que toda la vida se originó aquí en nuestro planeta. Pero por novedosa que pueda ser esta nueva teoría del pulpo, no contribuye mucho a la búsqueda de vida en otros planetas. Es demasiado hipotética. Los pulpos vienen de un pasado muy remoto. El fósil más antiguo conocido pertenece a un animal que vivió hace casi 300 millones de años. Para tu información, esto fue antes de que nuestros amigos los dinosaurios vagaran por la Tierra. Espera, hay más. Los brazos del pulpo tienen mente propia. Esto se debe a que 2/3 de sus neuronas están en sus brazos, no en su cabeza. Lo que significa que sus brazos pueden resolver cómo abrir un molusco, mientras que su dueño está preocupado por otras cosas completamente distintas. Un multitarea nivel ninja. Oh, y al igual que otros animales como los chimpancés y los delfines, los pulpos han demostrado ser buenos manejando herramientas,
ya que pueden recoger caparazones viejos y usarlos como hogar temporal. Por supuesto, los animales más inteligentes de nuestro planeta son los humanos, según los humanos. Pero parece que no les damos suficiente crédito a los cerdos. Los cerdos son tan inteligentes que pueden jugar videojuegos. No al Minecraft. Pero en un estudio académico reciente, los científicos hicieron que 4 cerdos jugaran un juego con joystick. Tenían que manipular el control para que la bola en movimiento golpeara la pared y luego recibían una golosina. Los 4 cerdos se desempeñaron muy bien en la prueba, lo que fue sorprendente incluso para los científicos. Las palomas también superaron una prueba impresionante. Fueron entrenadas para diferenciar una pintura de Picasso de una de Monet, y no tuvieron problemas en aprenderlo. Luego, pudieron aplicar este conocimiento identificando obras de arte que no habían visto antes, lo que significa que realmente entendieron la diferencia entre cada pintor. Pobrecitas, siempre son vistas como una molestia. Si colocáramos a los canguros en un concurso de la habilidad más asombrosa de los animales, ganarían. Eso se debe principalmente a que rompen la regla de las 4 patas. Una especie de canguro, el canguro rojo, utiliza su cola para impulsarse hacia adelante. Visualmente tiene 4 extremidades, pero en la práctica utiliza 5. Están adaptados para usar su cola como una 5ª extremidad, ya que está repleta de vértebras articuladas y músculos gruesos. Por supuesto, tenía que ser un animal australiano. Dejando las bromas de lado, Australia alberga una variedad de animales únicos, como la serpiente más venenosa del mundo. Este reptil no tan adorable se conoce como el taipán del interior, y su veneno es suficiente para matar a 100 adultos. Y continuando con los animales peligrosos, la isla también es hogar de una de las arañas más venenosas del mundo, la araña de tela de embudo, que se puede encontrar no muy lejos del centro de Sydney. ¡Ay! La sirenita pudo habernos mostrado que la vida es buena bajo el mar, pero no mencionó nada sobre el pez abisal. Los peces abisales son unos tipos especiales de peces que tienen un enorme apéndice nasal conectado a la parte frontal de su cuerpo. Parecen estar siempre sosteniendo una linterna frente a ellos. Pero la pequeña linterna que llevan es un tipo de bioluminiscencia. Y está lejos de ser romántica, ya que estos peces la utilizan para atraer a peces más pequeños para almorzar. Fue en 1999 cuando los científicos descubrieron que estos pequeñines pasan la mayor parte de su vida boca abajo. Nunca habían visto algo así. Flotando sobre el fondo del Océano Pacífico a una profundidad de unos 5,000 metros, donde la luz casi no llega, ahí estaban. Hacen esto porque, dado que viven cerca del lecho marino, su linterna incorporada ilumina el suelo en busca de alimento. Podrán ser raros, pero son bastante astutos. Recientemente, los científicos han descubierto una especie de animal que no tiene ni cerebro ni cabeza y es bastante inteligente. Te presento a la estrella frágil. Esta criatura de 5 brazos es un conjunto de nervios y ha demostrado ser muy astuta. En un experimento reciente, los científicos atenuaban la luz mientras alimentaban a las estrellas frágiles con su golosina favorita, unos deliciosos camarones. Tras 10 meses de entrenamiento,
Estas criaturitas salían de su escondite tan pronto como los científicos apagaban la luz en la habitación donde se encontraban. Seguramente esperaban disfrutar de una comida deliciosa. Así que no deberíamos juzgar un cerebro por su tamaño, o en este caso, por su ausencia. Existe algo conocido como el comportamiento del gato naranja. Y, al parecer, no es solo un meme. Hasta ahora, los científicos han podido concluir que el color del pelaje está relacionado con el género del felino. Y dado que el naranja es un cromosoma X, los gatos naranjas suelen ser machos, como Garfield. El denominado comportamiento del gato naranja describe a los gatos pelirrojos como agentes del caos, algo bastante parecido a Garfield. Sin embargo, no ha habido estudios concluyentes sobre si el color del pelaje y el comportamiento del gato están verdaderamente vinculados. En cuanto a la visión, los camarones mantis probablemente tienen la visión más psicodélica de todos los animales. Estas criaturas de aspecto extraño cuentan con 16 tipos de fotorreceptores, de los cuales 5 están reservados para el espectro ultravioleta. Los rayos ultravioleta son longitudes de onda muy cortas, que son invisibles para los humanos. Lo que la ciencia aún no comprende es exactamente cómo estos camarones mantis perciben el mundo a su alrededor. Claro, pueden percibir una variedad de colores, pero tal vez no puedan distinguir todos estos colores entre sí. Es posible que solo vean muchos colores vivos y muy borrosos, pero aún no hemos encontrado una manera de comprobarlo. Decir que los perezosos son lindos es quedarse corto. Son unos de los animales más amigables de la jungla. Si observas detenidamente su pelaje, notarás matices de verde. Esas tonalidades son en realidad pequeñas algas que crecen sobre los perezosos. Estas algas los ayudan a camuflarse mejor en la jungla, pero también los nutren. Las pequeñas grietas en el pelaje de los perezosos crean el ambiente perfecto para la reproducción de las algas, y los científicos han encontrado especies de algas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Realmente reciben ayuda de sus amigos. En lo profundo del desierto del Sahara, encontrarás a una pequeña criatura conocida como el zorro fennec. Este animal de orejas grandes se ha adaptado perfectamente para sobrevivir en su entorno hostil. Las grandes orejas lo ayudan a disipar el calor insoportable del desierto, así como a cazar presas subterráneas. Te presento a este animal. A pesar de lo que su nombre pueda sugerir, el panda rojo está más relacionado con los mapaches que con el panda gigante. Encontrarás a muchos de estos animales del tamaño de un gato en la región del Himalaya, saltando de árbol en árbol y agrupados intentando mantenerse calientes ante el clima frío. Son gentiles y amigables como sus primos, los grandes pandas, y ocasionalmente disfrutan comiendo algunos tallos de bambú. Y aquí están las abejas. En comparación con los humanos, el cerebro de las abejas es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Sin embargo, son capaces de hacer cosas asombrosas. Supongamos que una abeja tiene poca energía después de un largo vuelo de búsqueda. Necesita una gota de miel para seguir volando, pero de manera inteligente no vuelve a la colmena para recargarse. Puede pedirle a una compañera de la colmena una gota de miel directamente del estómago de esta otra abeja y continuar volando. Este tipo de sistema descentralizado les permite construir sociedades altamente efectivas.
Una sociedad donde las abejas no necesitan hacer cola frente a las celdas de miel, por ejemplo. Solo bromeaba.